Amigos de Believe Coaching, qué gusto saludarles el día de hoy. Tenemos una gran invitada, está con nosotros Luisa Fernanda desde Colombia. Luisa, ¿cómo estás? Miguel, muy bien, muchas gracias por esa invitación a conversar. Muchísimas gracias. Oye, el día de hoy tenemos un tema por demás interesante que de repente nos llega a ocurrir a todos en alguna etapa de nuestra vida, y esto es acerca del autosabotaje. Pero antes de entrar ahí al tema, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de ti, y bueno, pues de tu historia personal, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿ya cuánto tienes dentro del coach ontológico, Luisa? Mira, dentro del coach, yo empecé formándome en el 2018, marzo, empecé 2018, 2019, pues este año son como 2 años. Ha sido un proceso súper lindo realmente porque el coaching ontológico tiene mucho que ver con transformación del ser. Entonces, desde ese momento estoy ahí. Ha sido súper interesante, no solo a nivel de coaching, sino en mi vida personal. Yo lideré equipos de tecnología por muchos años y creo que el coaching me ha dado competencias interesantes para seguir liderando equipos. Entonces ha sido una experiencia muy linda desde ese entonces, tanto personal como profesional. Fíjate que me llama mucho la atención que hemos platicado con algunos personajes, coaches también, y de repente hacen un salto de una profesión que tenían y surge de repente la cosquilla por estudiar este tema y el crecimiento personal, ¿no? Muchos lo han abordado a través del tema del coaching, desde, bueno, pues múltiples variantes que hay, desde la programación neurolingüística, coach de vida, coaching ontológico, y me gustaría saber cómo es que surge para ti, para Luisa, este cambio de llevarte justamente al tema del coaching. Pues mira que es súper interesante porque, como te decía, yo digamos que lideré equipos de tecnología por muchos años. Luego tuve como una desconexión con mi carrera interesante y dije, bueno, quiero abordar otra cosa a nivel laboral, quiero moverme. Entonces, eso unido con un tema personal que tuve muy fuerte, como en el 2016, 2017, realmente desde ahí empezó mi búsqueda. Y luego me compré un libro que se llama Tu Modelo de Negocio y empecé a hacer un tema de marca personal. Entonces, digamos que ahí apareció el coaching. Entonces empecé a buscar qué tipo de coaching quería, apareció el coaching psicológico. Y luego ya en 2018 pues empecé como a hacer el proceso de ser coach. Y bueno, sí, realmente cambió mi vida personal, no te imaginas, y siento que es una herramienta muy, muy poderosa para tu vida profesional, sea aplicada en el coaching, o sea, sea haciendo coaching como tal, o sea simplemente aplicándolo en tu trabajo. Yo luego entonces como que me reconcilio nuevamente con ese espacio de antes, como me reconcilio con mi carrera, y entonces encontré como un espacio nuevo donde puedo unir la ingeniería, soy ingeniera de sistemas, por eso el tema de liderar equipos, con esa nueva herramienta súper poderosa que es el coaching, ¿no? Entonces, Claro. que ahí nace una empresa que tengo que se llama Conexión Viva, donde mezclo esas dos cosas que son fundamentales, realmente no solo a nivel personal, sino profesional. Así es. Y bueno, ahora ya entrando un poquito acerca del tema del autosabotaje, dentro de los modelos de coaching existen algunas ciertas herramientas que nos pueden permitir, poder trabajarlas y utilizarlas para poder salir de estos esquemas de repente o conversaciones que nos llegan a surgir, ¿no? Me gustaría, anteriormente habíamos comentado contigo en una sesión precisamente que tuve, en 1 a 1 en el tema de coaching, y me mostrabas algunas herramientas que me parecieron por demás interesantes. Y es justamente ahora que me gustaría justamente exponerlas a todo nuestro público de Believe Coaching y Desarrollo Personal, para que nos expliques un poquito cómo abordas este tema del autosabotaje, de dónde surge, cómo lo podemos identificar y sobre todo qué herramientas podríamos aplicar para poderlo modular o bien cambiar o girar la conversación que tenemos para poder conseguir cosas importantes. Parece que
tenemos alguna presentación. Si estás de acuerdo, nos vamos de lleno a la presentación. Ahora sí, te dejamos micrófonos y bueno, pues vamos escuchándote. ¿Sale? Perfecto, sí, voy a compartir una presentación que tengo. Dame un segundo. Bueno, entonces la verdad decidí ponerle a esta conversación el título del autosabotaje y sus personajes, que es como una de las formas en que vamos a abordar, ¿no?, el día de hoy. Y bueno, ya digamos que Miguel hizo una presentación mía. Ok. Entonces, bueno, como les decía, soy coach, soy líder de equipos, pero bueno, ya lo pasamos. Entonces, empecemos. La verdad, me gustaría mucho como contextualizarlos en lo que vamos a estar hoy de la charla del autosabotaje y vamos a abordarlo de la siguiente forma. Entonces, digamos que vamos a hablar un poco como de qué se trata el autosabotaje, cuándo pasa, cuáles son las señales del autosabotaje, qué acciones normalmente tomamos cuando estamos como en ese estado. Luego vamos a explorar un poco el tema de las emociones que acompañan normalmente, algunas de ellas que acompañan como este estado. Y luego de ahí vamos a hablar un poco de como una solución o una herramienta más bien, que pueda ayudarnos un poco a identificar ese tipo de emociones y comportamientos cuando estamos en un estado de autosabotaje. Entonces eso es como lo que vamos a estar en nuestro caminito. Por eso Perfecto. Venga, ¿listo? Pues entonces ahora sí cuéntanos, a ver, ¿qué onda? Desde tu perspectiva, desde el coaching ontológico que tú aplicas, ¿qué sería el autosabotaje, Luisa? Mira, el autosabotaje tiene mucho que ver con emociones que nos llevan a generar acciones que obstaculizan algún resultado que queremos lograr. Entonces, imagínate que yo tengo un proyecto de emprendimiento, ¿no? Entonces, hay algunas acciones que yo debería ejecutar para eso, no sé, empezar a generar mi portafolio, empezar a buscar clientes y demás, pero hay algunas emociones dentro de mí que probablemente que tienen que ver con ese autosabotaje que ya vamos a ver, que empiezan a obstaculizar como el hacer para llegar a ese resultado que yo quiero lograr, ¿sí? Okay. ¿Cuándo normalmente pasa eso? Normalmente surge cuando este resultado que buscamos está en un entorno incierto. Normalmente cuando sabemos manejarnos en el mundo, pues simplemente vamos actuando de una u otra forma. Pero cuando nos enfrentamos a algo que no es conocido para nosotros, que no es familiar movernos en ese espacio, empezamos a sentir que no se podemos incluso salir de nuestra zona de confort y no nos gusta. Ahí es donde empieza como a generarse esas emociones del autosabotaje. Sí, es como el cuándo pasa. Y hay ciertas señales que pueden como ayudarnos a identificar como si estamos en ese tema del autosabotaje. Entonces son conversaciones personales internas donde podemos identificar frases como no soy capaz, no sé cómo se hace esto, cómo empiezo, qué tal me salga mal, voy a fracasar, no lo merezco. Inconscientemente a veces no hacemos las cosas porque sentimos que no las merecemos. Si quedo mal, ¿qué van a decir de mí? No confío en mí, no va a funcionar, es muy difícil. Entonces, cuando nos encontremos viendo conversaciones internas, o sintiendo o escuchándonos en esas conversaciones internas, en un momento de cambio, probablemente estamos instalados en el autosabotaje, ¿sí? Okay. Y esas señales, normalmente, nos llevan a acciones como estas, como no terminar las cosas. Entonces, empezamos algo y no cerramos. Empezamos a procrastinar, que es este estado de le doy, mejor dicho, dejo para mañana lo que puedo hacer hoy y le doy plazo y le sigo dando plazo y le sigo dando plazo y no cierro la actividad, como que sigo dándole plazo. Saco excusas, entonces lo que les decía ahora es muy difícil, yo no puedo, o depende de terceros, o no es que estoy esperando que pase tal cosa, estoy esperando poder resolver tal asunto. Entonces al final es una serie de excusas que terminan cayendo nuevamente en no cerrar o en procrastinar. Ok, nada más una consulta antes, Luisa, me gustaría saber, ¿esto sería ya un tipo de programación entonces que podemos llegar a tener nosotros? ¿Interfiere alguna programación para que tengamos estas conversaciones del no puedo, del y si fracaso, no me siento capaz? Sí, realmente, pero ¿te refieres a intervenirlas desde herramientas? No, mi pregunta es si ya existe evidentemente debe existir alguna programación previa
¿no? Para poder sentir como estas cuestiones de incapacidades o quizá de no tener o no contar con las habilidades necesarias. ¿De dónde podría surgir esta programación? Mira, ese es el paso siguiente del que quería hablar porque tiene mucho que ver como con algunas emociones que te estén acompañando en el momento en que percibiste ese cambio. Entonces, okay, para responder tu pregunta, creo que voy a seguir con la presentación, y tiene mucho que ver con algunas emociones que respaldan esas señales. Y me cuentas si respondo a tu pregunta. Perfecto. Entonces estas emociones, digamos, como el miedo, la inseguridad, la impaciencia y la desconfianza, son como de pronto lo que tú llamas programación para empezar a no ejecutar esas acciones que necesitamos. Entonces, probablemente cuando estamos instalados en el miedo, por ejemplo, el miedo es una emoción que nos alerta sobre el futuro, como lo que puede pasar. Entonces, si estoy en una situación incierta y mi emoción es el miedo en ese momento, seguramente mis discursos tienen mucho que ver con no tengo el control de las cosas, no sé qué va a pasar, y normalmente lo que hago es paralizarme y huyo de la situación. Entonces digamos que mi programación del miedo está asociada a ese tipo de comportamientos. ¿Sí? No sé si ahí con ese tipo de descripción de las emociones respondo a tu pregunta o no. Sí. Y yo nada más me gustaría adicionar, por ejemplo, el tema de que, bueno, pues nos vamos programando poco a poco a través de todos los conjuntos, ya sea visuales, tema de familia, tema de sociedad, que en algún momento nos hicieron creer esta situación de no puedes, no mereces, y bueno, pues nos quedamos con estas creencias instaladas, ¿no? Que habrá que ir modificando en el transcurso de nuestra vida. ¿Para qué? Para poder trabajar acerca del autosabotaje y que imagino que veremos más adelante. Perfecto, entonces entiendo la parte de estas emociones que de repente llegan a nosotros y nos llegan a hacer, a limitar, por decir de alguna manera, ¿no? Tal cual, y tú lo has dicho, normalmente hay emociones aprendidas precisamente por nuestros discursos históricos, como acabas tú bien de decir, por nuestra familia y demás, pero hay unas que como que son emociones, porque la emoción es predisposición a la acción, como que aparece en el momento en que yo tengo que reaccionar, o también hay unas emociones y no son estados de ánimo que se han instalado en nosotros a partir de eventos que han sucedido en nuestra vida. Y a partir de esos estados de ánimo reaccionamos ante el mundo. Entonces digamos que hay dos posibilidades, que realmente lo hayas aprendido en el pasado y esté contigo, ¿sí? Y digamos que tu emoción frente a cualquier reacción en la vida sea, por ejemplo, desde la rabia, porque lo aprendiste, o simplemente te encuentras en un evento y ese evento hace que dispare una emoción, ¿sí? Entonces, digamos que existen como esas dos ramas, por decirlo así. En este momento estamos como abordando el tema de las emociones frente a un resultado que aparece que necesito lograr. ¿Sí? Perfecto. Continuamos, sí. Listo. Entonces, decía que el miedo, ¿no? El miedo entonces nos limita en ese sentido, pero el miedo también tiene su luz, y eso es parte de las herramientas que vamos a empezar a ver, ¿sí? De la luz de las emociones, luego las voy a nombrar. Luego viene otra emoción que tiene que ver con lo que conocemos, que ya no está siendo soporte para nosotros, tiene que ver con la inseguridad. Normalmente la inseguridad aparece cuando nuestro piso ya parece ser que está como endeble, ¿sí? Como que ya es complicado, como es que siento que no estoy pisando, y ahí aparece como mi inseguridad, ¿sí? Y tengo como estas preguntas que quiero irles mostrando a medida que vamos presentando los temas. Quisiera mucho que se preguntaran qué de lo que conocen puede desaparecer y dejarlo sin piso en un momento de generar un nuevo resultado, que es donde aparece como el tema de autosabotaje, para que lo vayan analizando poco a poco. ¿Qué de lo que conozco puede desaparecer y dejarme sin piso? Es decir, desde cambiar de una nueva posición de trabajo, porque voy a llegar a una nueva zona que no conozco. Exacto. ¿Qué está en mí? Sobre lo que me he basado siempre, que probablemente con este nuevo cambio que voy a tener, ya no va a estar igual, ¿sí? Entonces, ¿qué de lo que conozco puede desaparecer y dejarme sin piso? Perfecto. Luego viene el tema de la desconfianza. La desconfianza en nosotros mismos es
un estado que puede ser muy, muy aprendido en el pasado por algún evento muy fuerte o simplemente no hemos construido esa relación con nosotros mismos, que es la confianza, para poder hacer frente a una situación nueva, ¿sí? A una situación que requiere de nosotros desde otro lugar. Entonces, desde ese orden de ideas me gustaría dejarles la pregunta de cuánto confían en ustedes y si cumplen los compromisos que hacen con ustedes mismos, porque normalmente la confianza es una construcción y cuando esa construcción no existe, aparecen estas señales de no soy capaz, no puedo hacerlo, es muy difícil, ¿sí? Entonces, como que se pregunten cómo está la confianza en sus vidas, que es un tema muy grande para autosabotearse. Perfecto. Y la última que quiero abordar hoy, hay muchas más, es la impaciencia. Normalmente estamos acostumbrados a ver resultados y muchos de nosotros, no todos necesariamente, queremos ver resultados inmediatos, ¿sí? Entonces la impaciencia tiene mucho que ver con el no espero, quiero ver el resultado ya, me tensiono, ahí acelere porque quiero ver ya lo que quiero hacer. Entonces, al no ver un resultado inmediato, valga la redundancia, inmediatamente caigo en autosabotaje. Entonces, la pregunta que les quiero dejar es, ¿qué tanto valoran los procesos que viven para llegar donde quieren llegar? ¿Qué tanto es importante recorrer un camino para llegar a un resultado? ¿Sí? Porque cuando no valoramos el proceso, normalmente lo que pasa es que nos saboteamos porque no vemos el resultado de inmediato. Y eso genera mucho sufrimiento. Y ahí es donde nuevamente vuelve, no soy capaz, no puedo, es difícil, que van a hacer de mí, ¿sí? Porque estamos enjuiciados con nuestros propios hijos y obviamente con lo que creemos que esperan de nosotros. Entonces es muy importante, me gustaría mucho que se quedaran con esa pregunta. Y la del miedo, que no lo había mencionado, tiene que ver mucho con qué puedo perder. ¿Qué es lo que podría perder si doy un paso hacia allá? ¿Qué es lo que no me deja a veces avanzar la emoción del miedo? Perfecto, fíjate que están bastante buenas las preguntas porque ya nos pueden dar como una guía de dónde estamos, ¿no? Claro. Y de cómo vamos actuando el día a día, cómo tenemos nuestra confianza, qué tanto cumplimos con nuestros compromisos también, si nos planteamos algo, qué tanto nos comprometemos para lograrlo. Y además algo importantísimo que es esta última pregunta es qué tanto disfruto del camino o del proceso y no de la meta, porque a veces el hecho de llegar a la meta en sí como tal, cuando ya estás ahí, generalmente ya buscas otra cosa. Sí, exacto. ¿No? Entonces ya lo conseguiste y de ahí partes hacia un nuevo objetivo, hacia un nuevo propósito y bien como bien lo mencionas, en ocasiones lo más importante es justamente disfrutar el proceso. Sí, absolutamente. Y mira que todas estas emociones, y hay muchísimas más, podríamos hablar de la ansiedad, de la muchísimas, que se instalan en nosotros y nos limitan el accionar, nos limitan el movernos, precisamente por eso, porque realmente como que no las llevamos como desde su luz, ¿sí? Y suena raro decir que las emociones que parecen ser negativas tienen luz, pero la tienen, y me gustaría que la viéramos antes de entrar como en el tema de los personajes. Entonces, si hablamos del miedo, digamos que la luz del miedo tiene que ver con el cuidado. El miedo te cuida, tú no pasas la calle si no miras a los lados, porque es el miedo el que te previene de que algo malo pase. ¿Sí? Claro. ¿Cuál es la sombra? Obviamente, pues que no me permite actuar. Pero ¿qué tal si empezamos a ver un poco la luz de esas emociones para empezar a darle la vuelta como ese autosabotaje? Entonces, en cuanto al miedo, lo que les decía, tiene que ver mucho con el cuidado, el miedo te cuida. La inseguridad es, la luz es que te permite evaluar como los pros y los contras de las cosas. Si tú te vas a quedar sin piso, sientes que te vas a quedar sin piso, perdón, la luz tiene mucho que ver con, ok, evalúo el pro y el contra de estar o no, de salir o no de ese estado y de ese lugar. La sombra obviamente es que me puedo perder a mí mismo si quien yo soy está basado en donde me paro y no en mí mismo. No sé si me hago entender. Pues claro. Sí, perfecto. Ok. Con respecto a la desconfianza, digamos que la luz me muestra que necesito construir una relación conmigo mismo. Seguramente no existe, porque la confianza es una construcción, sea con otros o conmigo mismo, y se basa en una relación, y necesito tener una relación conmigo mismo para poder construir mi autoconfianza. Eso es la luz, como el decir, necesito empezar a construir este espacio. Y la sombra obviamente es que si no tengo una relación sólida conmigo mismo, entro en
temas de autoestima baja, en temas de falta de amor propio, de compasión conmigo mismo, de compasión, por ejemplo, con esta pregunta que está acá, de qué compasión me tengo para vivir un proceso que necesito vivir para llegar a un resultado que quiero, ¿sí? Claro. Y la última, que es la impaciencia, es la luz de la impaciencia. Tiene mucho que ver con recordarnos esa ambición de la chispa de la vida. Es como igual esas ganas de lograr las cosas y hace que me mueva. Entonces, eso es como la luz de la impaciencia. La sombra tiene mucho que ver con el tema de no tener paz, de sentir insatisfacción, que no es suficiente lo que estoy haciendo y seguir como pegado al resultado. Ahí es donde sale toda la sombra de la impaciencia, a limitarme y a llevarme nuevamente como a este estado de autosabotaje. ¿Listo? De acuerdo. Perfecto. Entonces, dime. Me imagino que lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, y de aquí, supongamos, la mayoría de las ocasiones en donde nos paramos, o lo que genera el autosabotaje justamente serían las sombras de estas emociones, ¿no? Entonces, lo primero sería, evidentemente, identificarlas. Exactamente. Entonces, mira, digamos que lo primero que tenemos que preguntarnos para empezar a ver qué tan fuertes son esas sombras es qué tan intensas empiezan a ser esas emociones. Son muy fuertes, no son muy fuertes, me controlan, me hablan al oído, tienen forma, el miedo tiene forma para mí, la impaciencia tiene forma para mí, la inseguridad tiene forma, la desconfianza tiene forma. Entonces, si nos hacemos esas preguntas y vemos que efectivamente son muy fuertes y a veces me controlan algunas de estas emociones, podríamos empezar a pensar que seguramente tienen vida propia. Y cuando tienen vida propia es cuando me gusta llamar este tema como de los personajes. Entonces, excelente, aparecen estos personajes en forma como a la forma que leemos de pronto al miedo, yo lo veo como, no sé, una sombra gigante, o a la desconfianza la veo como una roca. Entonces, cada uno de nosotros seguramente, y es algo supremamente personal, dependiendo de la intensidad de esa emoción en nuestra vida, pues tiene una forma que le da como a esa emoción, a esos personajes. A veces es un personaje, no sé, lo podemos llamar el autosaboteador, por ejemplo. Entonces está mezclado con miedo, con incertidumbre, con angustia, con desconfianza. Entonces como que se construye súper grande y nos empieza a hablar al oído. Entonces ahí es donde pareciera ser que se vuelve un personaje y empieza como a controlarnos, ¿sí? Como es el que no puede, de pronto él no puede, no viene de ti, sino como de tu personaje ahí autosaboteador que empieza a decirte no puedes, no eres capaz. Entonces empiezan esas emociones como a sacar toda su sombra de ellas, y pues es donde empiezas como a no actuar, y es donde empiezan a aparecer estas conversaciones internas de no soy capaz, no pude, como tú lo decías al principio, si hubo un evento en tu vida donde efectivamente, no sé, no lograste algo, pum, aparece nuevamente ese personaje y te lo pone, acuérdate cuando no pudiste llegar a la meta, acuérdate cuando no. Entonces, claro, aparece con toda su fuerza, con toda su sombra. Digamos que, por ejemplo, este personaje del autosaboteador que le estamos poniendo como el miedo, me parece, no, pero no puedes, acuérdate, ¿no? Y como desconfías de ti, porque como todo lo haces mal, entonces aparecen esas voces supremamente fuertes, supremamente conectadas con nosotros, creemos que somos nosotros, ¿no? Entonces empieza esa confusión del personaje apoderándose de ti. Entonces, cuando estos personajes empiezan a tener vida propia, es cuando empezamos a limitarnos 100%, ¿sí? Y ya no tenemos nuestra voz, sino pues es la voz del personaje, y sentimos lo que decimos, ¿no? Porque somos nosotros mismos. Entonces hay unas formas de empezar como a dominar esos personajes. Entonces, antes de dominarlos, Luisa, me gustaría saber cómo los podemos identificar. En ocasiones pareciera que estas vocecitas que escuchamos nos pasan de forma imprevista, es decir, ni siquiera nos damos cuenta o no logramos identificar estas vocecitas. ¿Cómo pudiéramos identificarlo? Ok, mira, de hecho es el primer punto como de los pasos para empezar como a darle un dominio distinto, es identificarlo precisamente. A veces si es algo muy frecuente, lo que yo te aconsejo es que le pongas un nombre, ¿sí? Suena súper raro, un nombre. Pero si es una voz que le dices diciendo, sí, no soy capaz, y ese no soy capaz vuelve recurrente en ti,
ojo que puede ser un personaje que puede estar como tomando forma en tu vida. Entonces, la forma de identificarlo es darle un nombre. Y suena muy extraño, puede sonar como... O sea, podría ser como, ahí viene Panchito a hablarme nuevamente. Ahí viene Panchito, o ahí viene, no sé, el loco sádico. No sé. Como ponerle un nombre. Sí, es la forma de identificarlo, ponerle un nombre. ¿Sí? Saber que no es de nosotros, ¿no? Sino que es algo externo. Exacto, hacerlo consciente. ¿Sabes? Lo que pasa es que normalmente, por eso decía hace un rato, como que creemos que eso que está pasando somos nosotros, no, realmente es una emoción que seguramente aparece en nosotros ante un evento nuevo, que es donde normalmente como que aparece el tema del autosabotaje, o aparece recordarnos algo que no estuvo bien hecho para nosotros, o que hubiéramos querido hacer de forma distinta, aparece como, no lo hiciste, acuérdate de este evento, o no vas a poder, o qué van a decir de ti, aparecen todos como esos juicios internos de nosotros. Entonces, cuando es demasiado recurrente, lo que digamos que puede funcionar muy bien es ponerle un nombre, y así poniéndole el nombre es como el primer paso para identificarlo. Perfecto. Lo segundo que podemos hacer es, listo, ya le puse un nombre, esa es la forma también de aceptar que existe. No puedo negármelo, no puedo decir, ay, no te escucho, no, o sea, realmente hay que aceptar su existencia, porque la única forma de poder como empezar a ver el paso 3, que es reconocer su luz y su sombra, tiene que ver con aceptar que existe. Si yo lo niego, pues nunca lo voy a poder como empezar a controlar, ¿sí? Entonces, muy importante empezar a reconocer, luego de que lo identifico, acepto que existe, que está en mí, que está ahí conmigo, entonces reconozco sus luces y sus sombras, entonces que es el ejercicio que estamos haciendo un poco a nivel emocional. Entonces, yo sé que la luz del miedo es que me cuida, pero la sombra es que me limita. Entonces, si estoy consciente de eso, empiezo a conversar con esa emoción, que es el paso 4. Conversemos con ella, preguntémosle por qué me estás trayendo, o sea, suena raro, pero realmente es una conversación interna que podemos empezar a plantear con esos personajes que están llenos de emociones. Entonces, claro, ¿qué es lo que me está limitando? ¿Por qué apareces aquí? ¿De qué me estás cuidando? Un poco esas preguntas que veíamos al principio, como qué es lo que puedo estar, qué es lo que crees que vamos a perder si damos este paso, cuál es la relación que no estamos construyendo, ¿sí? O sea, como que todas estas preguntas de cada emoción, que si quieres ahora las ponemos un poco más visibles, pueden ser como el primer paso para empezar a conversar con ellos, con esos personajes que pues como que nos agobian un poco. Cuando yo logro conversar con ellos y logro como escuchar qué es lo que la emoción trae para mí, porque realmente cada emoción trae siempre un mensaje para ti. Entonces seguramente la idea es como empezar a retomar el control de quiénes somos, y ahí la confianza es una emoción y un elemento fundamental, porque cuando yo construyo una relación conmigo mismo, puedo empezar a ser el director de esos personajes. O sea, no es, como les decía hace un rato, no es negarlos, no es hacerme que no existen, no es como darles la espalda, sino conversar con ellos e ir con ellos. De pronto tienes un proyecto muy importante, empieza a hablar tu personaje, simplemente dile que te acompañe y atrévete a hacerlo. Y la confianza puede ser un aliado impresionante para poder llegar a ir con tu personaje a donde quieres ir, ¿sí? Seguramente el primer paso es ir con ellos, ya después si tú logras recuperar ese papel de director, tú eres el que dirige como esa historia, tú diriges esos personajes. Entonces en el momento en que tú logres dirigir, seguramente van a estar ahí, pero no van a tener más fuerza que tú. Entonces el autosabotaje puede empezar a desaparecer cada vez más, y obviamente tener mucha compasión en ese espacio, porque es un proceso, inclusive llegar a esos 6 pasos, es un proceso nombrarlo, es un proceso darse cuenta que es recurrente, es un proceso de decir, ok, acá está, acá apareció, acá está, reconocer cómo me está cuidando, no, me está limitando, ¿sí? Hablar con el personaje internamente, todo eso hace parte de un proceso y necesitamos mucha compasión para poder como retomar ese lugar de ser el director de esa historia, para que ese resultado que estás buscando no sea limitado por ese autosabotaje, por esas conversaciones internas que poco a poco nos opacan y nos limitan a lograr lo que queremos lograr. Buenísimo, me encantó. La verdad es que esta herramienta de director yo la había escuchado anteriormente, y era también como esta parte de decirle de repente al actor o al personaje del miedo o de la angustia, tú como director, a ver, dame chance, ¿qué es lo que quieres aportar en este momento?
y ¿sabes algo? En este momento no vas a entrar a escena. Gracias por compartir tus comentarios, pero ahorita te quedas sentado, no entras a escena, yo soy el que dirijo y vámonos con otro personaje que en este caso podríamos cambiarlo por valentía quizá, por tema de entusiasmo, ¿no? Por tema de energía, etcétera, algunas otras emociones que nos pudieran favorecer para poder hacerle frente a estos retos y desafíos que todavía nos presenta Luisa. No, perfecto, Luisa, Miguel, no lo has dicho mejor, o sea, realmente se trata de eso, o sea, tú eres el director y cuando recuperas ese papel, tú dices quién sale o no de escena, creo que como lo pones ha sido bellísimo, porque realmente de eso se trata, de ser tú el que dirige eso, a pesar de que vaya contigo, o no vaya, o entre o no, reconocer que está ahí te ayuda precisamente a hacerlo consciente y a darle o no un papel en esa historia de la que estás participando. Buenísimo, pues bueno, Luisa Fernanda Méndez, nos gustaría también que nos compartieras un poquito tus redes sociales. Sabemos que también haces sesiones a distancia, 1 a 1, con las personas que estén interesadas en hacer alguna sesión de coaching contigo. Si nos gustas dejar por qué medio te pueden contactar también. Sí, mira, yo tengo Instagram, ahí realmente mi cuenta se llama Conexión Viva, no la tengo anotada, se llama Conexión Viva, que pues es digamos que mi empresa, también tengo Facebook, también como con Conexión Viva, y en LinkedIn me encuentran como Luisa Fernanda Méndez. Entonces esas son mis redes sociales, y pues por supuesto muy contenta de servirles. Si quieren profundizar un poquito más en el tema de empezar a trabajar sus personajes a partir de sentirse como autosaboteadores, entonces pues acá estoy súper disponible para ustedes, con mucho gusto. Pues un gusto haberte tenido por acá, querida Luisa, muchísimas gracias. Y bueno, pues a todo nuestro auditorio de Believe Coaching y Desarrollo Personal, no nos queda más que agradecerles y extenderte este agradecimiento a ti también, Luisa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos estas herramientas para la vida diaria. Gracias a ti, Miguel, un gusto ha sido estar acá contigo en este espacio. Muchísimas gracias. Pues nos vemos en la siguiente emisión, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo de paz.